Generalmente, las personas que se consideran a sí mismas espirituales tienen la fuerte tendencia a ser hipercríticos. Muchos cristianos, que no sé cuál sea la fuente, parece que ellos reciben el derecho de opinar y de juzgar la vida de otros. Quienes tienen un poco de experiencia tienen sus propias consideraciones frente a aquellos que tienen poca experiencia. Y para muchos se vuelve una vida tan confusa, para muchos se vuelve la vida una guerra, y no diríamos una guerra de almohadas como algo simple y divertido, sino una guerra en la que se lanzan demasiadas piedras de juicio, piedras de condenación, piedras de críticas, piedras de opiniones, piedras de consideraciones que le hacen daño a la persona que las recibe. Pero présteme atención, pero le hacen más daño a quien las lanza. Muchas veces creemos que en estos contextos de juicio, que en estos contextos de crítica y de opinar en la vida de otros, le hacemos daño a la persona que enjuiciamos o le hacemos daño a la persona que criticamos. Pero realmente quien sale más dañado es quien lanza la crítica, quien lanza el juicio. Mateo capítulo 7, en sus primeros 6 versículos, Jesús dice de esta manera: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad. Y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. El tema de esta mañana lo he titulado claridad. Y como usted vio en el texto, es una palabra central en los 2 contextos que trabajaremos esta mañana. Tendrás claridad. No juzguen a nadie, comienza la lectura. No juzguen a nadie. Bueno, ¿y quién es nadie? Nadie es su cónyuge. Nadie es su familia. Nadie vincula a sus amigos, a su vecindad, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio. Nadie también incluye a los hermanos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los pastores. Nadie incluye a todos los conocidos, incluye también a los desconocidos. Nadie incluye a los de cerca, nadie también incluye a los de lejos. No juzguen a nadie. Nadie es esa persona que usted tiene a su lado o que tiene frente a usted. No juzguen. El término juzgar en este texto puede significar el decidir por otra persona, opinar, creer, considerar, afirmar después de hacer ciertas comparaciones. Es decir, no decidan por otros. No opinen en la vida de otros. No crean de otros aquello que ustedes no tienen conocimiento a ciencia cierta. No consideren como verdad algo que posiblemente no es verdad. No afirmen cosas sobre las personas después de hacer ciertas comparaciones. No juzguen. No debemos juzgar los motivos internos de los demás y generar juicios condenatorios. Ese juicio del que Jesús está hablando ahí tiene que ver con la norma de
no ande juzgando el corazón del otro. No ande juzgando aquello que usted se imagina están pensando. Es pecado. No le coloque palabras a otro en su boca que no ha dicho. No le coloque al otro sentimientos que no tiene. No, de alguna manera, creemos o recreemos un asunto que no es verdad en el mundo real, sino que es verdad solo en sus pensamientos. No juzguen. Necesitamos claridad. Porque no sabemos a ciencia cierta por qué otra persona ha actuado como ha actuado. Es decir, nosotros generalmente nos quedamos con el acto externo, pero no sabemos qué había en su corazón. Y el asunto aquí es: no juzguen el corazón de alguien, porque no tenemos la capacidad de llegar hasta allá. Había un grupo de fariseos que están escuchando esta enseñanza en el Sermón del Monte, y ellos, en su espiritualidad, asimismo considerados espirituales, se han vuelto hipercríticos en el pueblo. Por eso usted los va a encontrar en todos el Evangelio criticando a Jesús. No solo por lo que hace, sino que ellos mismos se dan el derecho de hablar acerca de lo que creen Jesús tiene en su corazón. Es más, algún día dicen: por el poder de Belcebú, este es el que echa fuera los demonios. Iban demasiado profundo. Iban donde muchos ni se atrevían a ir. Opinaban donde muchos ni se atrevían a opinar. Hacían conjeturas donde nadie se iba a aprovechar de las situaciones para querer generar una conjetura. No sabemos en qué momento ellos, parece que en el pueblo, llamados a interpretar la escritura y enseñar la escritura y modelar la fe judía, ellos se sentían en el derecho de andar opinando y juzgando los pensamientos del otro, las actitudes del otro, la respuesta del otro. Su experiencia espiritual de alguna manera los llevó a considerar y opinar y criticar la poca experiencia de otros. Lo hicieron con Juan el Bautista, lo hicieron con Jesús. Por eso necesitamos claridad. Porque Jesús dice que si nosotros hacemos juicios duros sobre los demás, entonces seremos conocidos como personas severas. Que cuando hacemos un examen de otros, somos duros, rudos, pero que también con ese mismo rigor luego nosotros podríamos ser juzgados. Esto es lo que el Señor quiso enseñarnos con estas palabras. Tal como juzguen, serán juzgados. Y con la medida que miden, los medirán. Con la medida en que miden, a ustedes los medirán. Es decir, lo que sembramos en el trato y juicio hacia los demás, eso es lo que recogemos. Creo que es bien importante nosotros pensar, porque muchas veces preguntamos: ¿por qué me tratan así? ¿Por qué actúan así? Deberíamos, más bien a la luz de la Escritura, es: ¿qué estoy haciendo yo para que me traten de esa forma? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que lancen esos juicios? Es decir, en esas situaciones la evaluación no debería ser para el otro, la evaluación debería ser para nosotros. La evaluación no es el otro porque lo hizo, el otro porque lo hace, el otro porque lo afirma, sino ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para que hagan esas afirmaciones? ¿O qué he dicho yo para que ahora digan eso de mí? Puesto que Jesús dice: es simple, lo que sembramos en el trato y juicio hacia los demás, eso es lo que recogemos. Muchas veces las personas lo que nos dan es lo que nosotros les hemos dado. Ellos de lo que han recibido es lo que dan. Nosotros de lo que hemos sembrado, de eso es que nosotros recogemos. Alguien diría: sí, la ley del boomerang. De lo que damos, eso mismo recibimos. Es decir, el boomerang es lanzado con movimiento giratorio y regresa a su punto de partida. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestras palabras. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestras actitudes. Lo que hacemos es lanzar, pero eso volverá de nuevo. Jesús lo dijo.
No investigué si el boomerang existía en el tiempo de Jesús. No sé si estaba en el primer siglo. Pero Jesús lo planteó de esta forma. Jesús dijo, de lo que damos, de eso es de lo que recibimos. ¿Usted quiere recibir algo diferente? Entonces siembre algo diferente. ¿Usted quiere recibir algo distinto? Entonces empiece a mirar qué es lo que está sembrando. Es la necesidad que tenemos como iglesia de no evaluar, préstame atención, de no evaluar tanto lo que yo recibo de otros, sino evaluar lo que doy a los demás. ¿Qué es lo que estoy dando? Creo que los esposos necesitan hacerse este cuestionamiento. ¿Por qué mi esposa es así? ¿O por qué mi esposo es así? La pregunta es, ¿qué estoy dándole a mi esposo o esposa para que él o ella reaccione de esa manera? Sería más sabio, más bíblico. Y en todas nuestras relaciones interpersonales, ¿por qué eso es lo que recibo? La pregunta es, ¿acaso qué es lo que yo doy? ¿Por qué yo recibo esa actitud? ¿Acaso cuál es mi actitud? ¿Por qué es que yo iba recogiendo esto en ellos o en ella o en él? Pues tengo que replantear qué es lo que yo iba sembrando en él, en ella o en ellos. Porque eso es lo que parece ser que estoy recibiendo. Jesús está diciendo, hey, tú tienes que empezar por evaluarte a sí mismo, a ti mismo. Empieza por mirar hacia adentro, que se nos vuelve un asunto de retórica, nada más de discurso. Y se nos olvida que eso es lo que Jesús está planteando. Con la misma medida que ustedes miden, los volverán a medir. Pero la tendencia humana es darle importancia a la astilla ajena y poca importancia a la viga propia. Esa es realmente nuestra tendencia. Todo el tiempo estamos pensando y mirando, ¡qué astilla! Y sabe que el término astilla está haciendo referencia específicamente, diríamos nosotros, al aserrín de un árbol particular del primer siglo, que eran muy pequeñitos cuando pasaban sus procesos de carpintería. Pero nos quedamos en la astilla que casi que era imperceptible. Pero obviamos nuestra propia viga. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque generalmente nosotros lo que hacemos es señalar la astilla en el ojo de mi hermano para que no se note, para que no se vea la viga propia. Claro, porque es más fácil. Si yo le estoy señalando al de allá, pues ¿hacia dónde van a mirar todos? Hacia allá, para que no se note la viga que tengo. Y Jesús dijo que eso es hipocresía. Note que en los textos que hemos leído estos días de Mateo 6 y 7, encontramos ciertas exclamaciones que Jesús hace. A quienes, digamos, decía, acumulan para ellos y se olvidan del principio de compartir y ser generosos, dice necios. Pero aquí dice, al que vive dedicado a mirarle la astilla a su hermano y no mira su propia viga, dice, es hipócrita. Es un hipócrita. Lo primero es, recupera tu claridad. Dígalo conmigo, necesito recuperar mi claridad. Necesito claridad para enfocarme una vez más. Necesito una visión nueva. Las vigas no nos dejan tener una visión nueva. Las vigas en nosotros mismos no nos permiten ver en la dirección que Dios quiere que podamos ver, y nos volvemos hipócritas, nos podemos volver necios. Terminamos criticando al otro, es decir, con esas vigas en nuestros propios ojos generamos una cierta ceguera y no empezamos a ver a los demás claramente, pero tampoco nos vemos claramente nosotros. Así que lo que hablamos tampoco tiene claridad, se vuelven conjeturas, se vuelven apreciaciones nacidas de nuestros propios sentimientos. No hay objetividad.
Y el llamado de la palabra es: hey, recupera tu claridad. Un semejante obstáculo en la visión, no estamos en la posición de juzgar la falta de nuestro hermano, la falta del otro. Es el llamado de la palabra a recuperar la claridad para vernos honestamente y poder ayudar claramente a nuestro hermano. Ocúpate de tu propia viga. Ocúpate de tu debilidad y tu pecado. Ocúpate de tu vulnerabilidad y tus defectos. Ocúpate de tu pasado, no del pasado del otro. Ocúpate de tu presente, no del presente del prójimo. Ocúpate de tu futuro, de lo que construyes para el día de mañana, no mirando qué es lo que el otro está tratando de construir para el día de mañana. Ocúpate de tu propia vida, es eso, del propósito por el cual estás aquí en la tierra. Ocúpate de tu propia vida, revisa tu propia vida. Muchas veces se escuchan personas hablar de que no avanzan espiritualmente y empiezan a señalar las astillas del otro. Es que el pastor tiene esta astilla, es que el líder de alabanza tiene aquella astilla, es que el líder de mi grupo de conexión tiene esta astilla. Es decir, terminamos mirándole la astilla a todo el mundo. Terminamos frenados en la vida, terminamos estancados y terminamos siendo tóxicos para los demás. Podemos fácilmente decir que la condición espiritual, relacional, financiera, ministerial en la que estamos es responsabilidad de las astillas del hermano. Pero el Evangelio nos dice: es tu propia viga la que te tiene estancado. Es tu propia viga la que te tiene desenfocado. Es tu propia viga la que te tiene confundido. Es tu propia viga la que no te deja avanzar en la vida. Por eso vives recibiendo lo que no esperas recibir, porque vives sembrando aquello que no deberías sembrar. Muchas veces podríamos lamentarnos de ver la indiferencia de otros. ¿Acaso no será eso lo que sembramos en otros? Total indiferencia. Es que son tan indiferentes. Es que no se interesan por mí. La pregunta honesta que Jesús dice que tenemos que hacernos es: ¿me intereso por ellos? ¿Vivo pendiente de ellos? ¿Vivo dispuesto para? Por eso no avanzamos. Por eso hay tanto cristiano confundido. Por esa razón, perdió su claridad para ver, porque anda viendo lo que no tiene que ver. Eso se llama desenfoque. Sí, porque cada uno de nosotros definitivamente elige cómo vivir su propia vida. Pero a la luz de la palabra, nosotros debemos vivir vidas que honran a Dios. Vivir vidas que agradan a Dios. Los fariseos vivían vidas que les agradaba a ellos mismos. Vivían tras sus propias recompensas terrenales y eso era lo que recibían. Pareciera que los conocedores de la Escritura perdieron la objetividad de trascender los linderos de la eternidad. A los linderos de la eternidad. Perdieron la capacidad de trascender los linderos terrenales. Se centraron en ellos mismos, se quedaron en ese yo que se hizo cada vez más profundo, más robusto, más fuerte. Y ahí el llamado de Jesús de recuperar nuestra claridad para vivir vidas que honran a Dios, que agradan a Dios. Antes de buscar una vida que podamos disfrutar, primero necesitamos diseñar una vida que honre a Dios. Porque muchas veces lo que queremos primero es: Señor, quiero tener una vida para disfrutar y deleitarme. Él dice: no, primero yo. Primero vas a vivir una vida que me honre a mí, que me agrade a mí, y luego tú la podrás disfrutar. Y esa misma vida será bendición para otras personas. Solo que en ese ejercicio de juzgar y de medir al otro, generalmente la tendencia nuestra es ser muy benignos, muy benévolos con nosotros mismos y muy severos con los demás. Es cuando se trata de mi error, de mi pecado y mi vulnerabilidad,
trato de ser más bondadoso. Soy humano, los humanos nos equivocamos, los humanos nos cansamos. Es decir, ¿cómo empezamos nosotros a justificar? Escúcheme, ¿cómo tenemos usted y yo la capacidad de justificar nuestro propio pecado, nuestra propia falta de compromiso, nuestra propia falta de enfoque en la vida? ¿Cómo justificamos nuestra confusión? ¿Cómo justificamos nuestra mente dividida? Pero ¿cómo atacamos severamente la vida de otros? Pero Jesús dice que no deberíamos juzgar a otros sin habernos visto primero a nosotros mismos. No vayas a levantar ningún juicio hacia alguien sin antes haberte mirado. ¿Saben por qué? Porque Jesús está diciendo ahí, porque después de eso tú pones la medida. ¿Puede decirle eso al que está a su lado? Tú pones la medida. La medida no la ponen los demás, la medida la ponemos cada uno de nosotros. Es decir, si hacia los demás les ponemos grandes y justas y buenas medidas, entonces Jesús dice, eso va a generar grandes y justas medidas para sus propias vidas. El llamado de Jesús es: hagan buenas medidas para los demás. Midan a los demás como quisieran ser medidos. Mida con mesura, mida con misericordia, mida con bondad, mida con gracia, présteme atención, mida con sentido de vulnerabilidad. Mida recordando que usted es frágil. Creo que deberíamos tener cada vez más temor al juzgar o medir a otras personas. Escúchelo, porque lo que Jesús está ahí en el texto hablando es que ocuparnos honestamente de nuestra viga, nos permite ayudar al hermano. Ocuparnos honestamente de nosotros es lo que nos capacita para ayudar a nuestro hermano. En otras palabras, sí podemos sacar astillas en otros ojos. Sí lo podemos hacer. Míreme bien. Sí podemos juzgar un acto bueno o malo en la vida de otra persona. Sí podemos. Sí podemos. En este pasaje no se dice que está prohibido juzgar a otras personas. Dios no nos prohíbe que juzguemos las acciones buenas o malas de otras personas, no. No está diciendo, ocúpate de tu viga y nunca le saques la astilla a tu hermano, no. Note que el texto dice que sí podemos sacar las astillas del ojo de nuestro hermano, siempre y cuando hagamos conciencia de nuestra propia viga. Por eso hablo con principio y sentido de vulnerabilidad. Y pensando en este texto, recuerdo la recomendación que hace Pablo a los Gálatas. Si algún hermano fuere sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, no sea que el siguiente sea usted, no sea que el próximo a restaurar sea usted, no sea que el próximo caído sea usted, no sea que el próximo que necesite ayuda sea usted. Es hacer un justo juicio sobre nuestra propia vida, nos hace objetivos frente al otro. Es la mejor regla que nosotros tenemos para medirnos, se llama el Evangelio. La mejor medida que usted y yo tenemos para evaluarnos, la palabra. Generalmente nosotros tenemos la tendencia a evaluarnos a partir de nuestros buenos actos. Es que yo hice esto, es que yo hice aquello, y empezamos a hacer todo un listado de las bondades, de los actos benignos, de las benevolencias que hemos tenido hacia los demás o a la persona en cuestión, y sobre esa benevolencia establecemos un juicio que generalmente hace que el otro pierda. Pero cuando usted y yo nos medimos en la justa medida del Evangelio,
nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos y benévolos como pensamos. Que la razón o el asunto es en que pecamos de manera diferente a nuestro hermano, pero que en nosotros también hay pecado. Y que si somos llamados a ayudarle a nuestro hermano a quitarse la astilla y darle gracia, primero necesito celebrar la gracia de Cristo que viene y me ayuda a quitarme la viga del ojo, ese tronco tan grande que no me permite ver, que me hace ciego frente a la realidad, me vuelve subjetivo frente a la realidad. Necesito entender que la medida está en el Evangelio, y el Evangelio me recuerda que estoy en una terrible condición delante del Señor. El gran problema cuando nosotros establecemos juicios contra otros es que empezamos por justificarnos a nosotros mismos. Y a la luz de la palabra, nadie puede autojustificarse, porque somos justificados solamente por la obra de Cristo Jesús. Todos somos pecadores. Todos tenemos vigas, grandes vigas. Solo mírele el ojito al que está a su lado y verá. ¿Le vio algo? No le pudo ver nada. ¿Y sabe por qué no le puede ver? Porque su viga no se lo permite. Porque nuestras vigas no nos lo permiten. Por eso necesitamos ir a Cristo y decirle: esta es mi condición, esta es mi realidad. Vivo justificándome ante los demás. Escúcheme, y cuando usted y yo nos damos el derecho de andar juzgando la vida de los demás y justificando la nuestra, lo que nos estamos convirtiendo es en víctimas del prójimo. Entonces somos víctimas de los juicios de los otros, somos víctimas de la injusticia de los otros, somos víctimas de las malas palabras de los otros, y eso vivimos en la actitud de víctima. Soy una víctima, soy una víctima. Y no hay nada más perverso y pecaminoso en usted y en mí cuando nos volvemos víctimas para encubrir nuestro propio pecado, para encubrir nuestras propias faltas y creernos en el derecho de poder enjuiciar a otros y medir a otros con nuestras propias medidas. Con la misma medida con que miden, los volverán a medir. Si usted usa sus propios metros personales, esos son los metros que le van a usar. Por eso tenemos algo que nos permite medir sabiamente, y esa es la Escritura. Dice el Señor, dice la palabra. No hay mejor manera de nosotros hacer buenas medidas que midiendo por la palabra. A los expertos en la Escritura, Jesús los está llamando vuélvanse a la Escritura y midan al otro por la Escritura, para que lo hagan de manera justa, sabia y humilde. Si usted va a establecer un juicio, si usted va a hacer una medida, que sea sobre la palabra, sobre lo que Dios dijo, no sobre lo que usted siente y piensa. Es distinto. Y cuando usted y yo medimos al otro sobre el fundamento de la palabra, usted ya de entrada está expresando su propia vulnerabilidad. No tengo derecho a juzgarte. No tengo derecho a condenarte. Permítanme usar un término coloquial y grosero. Voy a juzgarte o a medirte por la palabra, porque yo también tengo rabo de paja. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, porque también tengo rabo de paja. ¿Cómo escarnecemos el pecado del hermano? ¿Cómo exaltamos la falta del hermano? Si ese es el juego, entonces, por favor, exalte el pecado del hermano y exalte el suyo también, para que haya equidad. Pero muchas veces me aplico la gracia, me aplico la misericordia y al otro le aplico el juicio. Y eso ya es injusticia. Con la medida en que midan,
los volverán a medir. En el versículo 6, y termina hablando de esta verdad, Jesús advirtiendo de esta manera: no den lo santo a los perros. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Son dos palabras muy fuertes, ¿no? Perros y cerdos. Ambos animales despreciables en la cultura judía, con connotaciones un tanto despreciables. Fuerte la manera en que Jesús está hablando a su auditorio, porque Él está hablando del Evangelio y parece que en ese auditorio hay personas que parecieran ser lo uno o lo otro, y fue agresivo. Jesús está advirtiendo que no todas las personas apreciarán las palabras de juicio, aunque sean justas. Que no todas las personas van a recibir bien, escúchelo. No juzguen para que no sean juzgados. Con la medida en que miden les volverán a medir. Pero luego dice, y si sabes trabajar con tu propia viga y tienes claridad, entonces ayúdale a su hermano a sacarse la astilla. Sin embargo, en ese ejercicio muchos no van a apreciar el juicio, aunque sea justo y veraz. No tiene sentido corregir a alguien que no quiere ser corregido. No tiene sentido tratar de corregir, tratar de amonestar, de reconvenir a alguien que no acepta el orden de Dios en su vida. No tiene sentido usted tratar de exhortar al que no quiere que le exhorten. No tiene sentido que usted vaya con el Evangelio a alguien que no cree el Evangelio. Es Jesús diciendo, no, y no pierdan tiempo ustedes tratando de reconvenir al que nunca busca ser reconvenido. Algunos teólogos consideran que tiene que ver también con el desprecio que muchos tienen hacia el Evangelio. Y que cuando una persona tiene una actitud despreciable hacia el Evangelio, no le da valor a la palabra, no le presta atención a lo que el consejo de la Escritura tiene, Jesús dice, no pierdas tiempo. El Evangelio es un tesoro que muchos no saben apreciar. Y lo ponen en el ejemplo de los cerdos. A un cerdo le podrían colocar algarrobas a un lado y perlas al otro. Él no sabe hacer la diferencia. El término que se emplea aquí de perro es para designar a los que son incapaces de apreciar lo grande y lo santo de la corrección. Para aquellos que no tienen la capacidad de valorar el ser exhortados, que no tienen la capacidad de ser reconvenidos, que no ven la grandeza y la santidad que hay en la corrección. Ojo, no ven lo santo. Y viene hablando de sacar la astilla del hermano. Reconvenir al hermano es un asunto de santidad. Corregir al hermano es un asunto santo y sagrado. Volver el hermano al Evangelio es lo bíblico. Es parte de la santidad, claro. Y ahí es donde recordamos que la santidad es un proyecto de comunidad. No traten de que alguien entre en el contexto y la vida de santidad de la iglesia cuando no quiere vivir a sus anchas, quiere vivir a su manera. Como decía estos días, ellos hacen sus propias teorías de Dios. Ellos elaboran sus propias teorías del Evangelio. Ellos dicen cómo van a vivir la vida cristiana, no como la palabra lo traza. Ellos hacen sus propios trazos. Escúcheme, ellos hacen sus propias medidas del Evangelio. Y Jesús dice, no pierdan tiempo. Ellos se hicieron su propia Biblia. Ellos han elaborado su propio Evangelio.
Ellos han fabricado su propio Dios, se han prefabricado su propio Dios a su justa medida, a sus gustos, a su manera, a la forma en que le dan libertad a su propia carne. Y es, ¿cómo reconvenirlos? No lo van a permitir. Tienen su propio evangelio, mas no es el evangelio de Cristo. No cometan la imprudencia de compartir valores espirituales con los que no tienen ningún aprecio por lo que Dios aprecia y valora. Aquellos que deliberadamente rechazan el evangelio mostrando una actitud de hostilidad y desprecio. El llamado del texto al final es: juzguen bien, escuchen, juzguen bien con quienes van a hablar y juzguen bien con quienes ustedes van a callar. Juzgue bien a quien usted se sentará a reconvenirlo en amor, y juzgue bien a quien más bien usted dejará que pase de largo y viva como quiera vivir. Juzgue bien a quien usted puede exhortar para reconvenirlo, porque el mismo texto dice: no sea que usted se acerque con una muy buena intención, que se acerque con una muy buena intención a entregar lo grande y lo santo de la corrección y lo terminen despedazando. Y termine despedazado. No den lo sagrado a los perros, ni le lancen perlas a los cerdos. Juzgue bien con quién hablar o callar. No sea que usted entregue una gama de perlas del evangelio y sea despreciado en lo que enseña y en lo que predica. Amados, la claridad viene cuando usted y yo nos ocupamos honestamente de nuestras vigas y amorosamente de la astilla del otro. Repetimos, la claridad viene cuando usted se ocupa honestamente de su viga y amorosamente de la astilla del otro. La claridad se conserva cuando usted sabe sabiamente con quién guardar silencio. La claridad se conserva cuando usted sabe sabiamente con quién guardar silencio. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.